Señores, ya estamos de retorno en La Huella, Periodismo Ciudadano. Esta noche me acompaña la ingeniera Marianela Ibarra, presidenta del Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines, COPAIPA, que es más fácil. También Juan Carlos Segura, ingeniero, presidente de la Cámara Salteña de la Construcción, y el arquitecto Pablo Romero, que es el presidente del Colegio de Arquitectos de Salta. Les doy la bienvenida a los tres. Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Jorge? ¿Cómo estás? Esta noche, te lo había dicho ya en la presentación, es importante que la sociedad, todos, empecemos a evaluar de cerca cuáles son los verdaderos termómetros que hay que utilizar para encontrar una orientación sobre el tema económico. El tema de la pandemia, la famosa cuarentena, ha dejado destrozada la economía en la Argentina y no se puede prescindir hoy de sectores que son esenciales para poder dinamizar el proceso económico, hacer que la economía empiece a rendir algún fruto y equilibrar las posiciones que hoy están maltrechas en la Argentina y sobre todo en Salta, que no es una provincia que precisamente que se caracterice por ser rica. Entonces, hace un tiempo atrás, estoy hablando de la semana pasada, se reunió la mesa multisectorial de la construcción y tuvieron como invitado principal al ministro de Infraestructura de la provincia de Salta, al ingeniero Camacho. Allí estuvieron representadas todas las entidades. Acá están tres de las que participaron en esa reunión, probablemente las más importantes, y vamos a charlar con ellos qué significa eso, cómo pueden ellos colaborar desde su trabajo, desde su responsabilidad a esto que es la economía provincial. ¿De quién nació la inquietud de hacer esta mesa multisectorial del COPAIPA? No, la verdad que fue entre todos. El Ajá. año pasado habíamos Sí. empezado a tener las primeras conversaciones cuando se había empezado con la pandemia y el aislamiento total, y entendíamos que no podíamos estar cerrados. Todo lo que es el rubro de la construcción, si bien la obra pública estaba habilitada, el resto no podía quedar ajena. Y empezamos a charlar, la verdad que somos todos amigos, y bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos sentamos, conformamos esta mesa multisectorial. Vos bien dices, somos tres ahora, pero en realidad faltan varios más. Y decidimos presentar la iniciativa a gobierno, que en ese momento fue a través del ministro Camacho, y le dijimos que nosotros estábamos dispuestos a decir, bueno, volvemos a la obra privada con unos protocolos específicos para obra. Entonces, que nosotros nos comprometíamos, todos los sectores nos comprometíamos al cumplimiento de este protocolo, que los profesionales se hagan cargo de este cumplimiento y que además iban a estar acompañados de un profesional de higiene y seguridad, que me parece que eso fue lo más, digamos, tentador para el ministro en ese momento. Y así arrancamos. Nosotros a fines de abril ya estábamos habilitados con este protocolo, bueno, con una serie de cuestiones más, y la verdad que nos fue muy bien, porque no tuvimos focos grandes de contagios en la obra el año pasado. Y bueno, y este año dijimos, ¿qué pasará? Segunda ola viene, nos deja, no nos deja dentro, afuera, bueno, nos ¿Ustedes vamos. tienen información fidedigna sobre ese tema? Me refiero al COPAIPA. Y fidedigna, Porque el COPAIPA nuclea a muchas entidades y profesionales que están en el tema de la construcción. Eso de los contagios, por ejemplo, si siguen los protocolos, si hay personas que han sido contagiadas o que no, ¿cómo se maneja esa información? Lo sabemos a nivel del boca a boca, ¿no? No llevamos Ajá. nosotros un registro porque la verdad que no hubo grandes casos. Pero sería bueno que lleven un Sí, registro. sí. Es más, se lo voy a volver a comentar a la gente de la UOCRA, que ellos sí estaban como Claro. más cercanos a la gente. Nosotros apoyamos de decir, bueno, tenés el protocolo, hemos colaborado con los protocolos, no solamente la construcción, ¿no? COPAIPA trabajó también en otros protocolos de otras profesiones, porque tenemos esa profesión nucleada con nosotros. Y bueno, y este año dijimos, bueno, vamos por este año, evitemos una aislación o no en 2021 y veamos qué pasa. Y por eso fue la iniciativa de la reunión de la semana pasada. Buenísimo. El arquitecto Pablo Romero, probablemente su última intervención, por eso queríamos invitarlo de verdad, Pablito Romero, acá.
Porque lo va a suceder en pocos días más al frente del Colegio de Arquitectos el arquitecto Giachero, que es un miembro también de la comisión directiva, ¿no? ¿Cómo avisoran este panorama ustedes desde el Colegio de Arquitectos? Bueno, nosotros justamente, para hacer una recopilación muy cortita para lo que contaba Marianela, creo que la continuidad de la obra privada y del trabajo de todos nuestros matriculados del colegio, matriculados de Copaipa y a la vez de las diferentes cámaras empresariales, depende mucho de esto, del trabajo en conjunto, de dejar, digamos, mezquindades al costado y trabajar conjuntamente, tanto los colegios como las cámaras, y sobre todo para nosotros fue un gran apoyo lo que fue la UOCRA, o sea, el representante del gremio de los trabajadores. ¿Por qué un gran apoyo? Porque, digamos, es como que siempre está el empresariado y trabajadores por un lado y empresarios por otro, o sea, en el sentido del trabajo, siempre uno pelea por la parte de empresarial, los empresarios, y la parte gremial, la parte de los obreros. En este panorama, que fue el año pasado, vimos que si no trabajamos todos juntos, tanto empresarios como trabajadores, ninguno iba a trabajar. Y la única forma de trabajar fue justamente, como explicaba bien Marianela, era esto del cuidado extremo, de que justamente las instituciones nos hagamos cargo de lo que nos toca, porque somos instituciones intermedias y creo que salimos como garante ante el gobierno, entregando permisos de obra, permisos de circulación a nuestros matriculados, todo con el compromiso. Nosotros le transmitimos desde el colegio a todos los matriculados el compromiso que tienen que tener en el cuidado de cada uno, porque no más dependía de cada uno para que podamos seguir trabajando. Y creo que eso lo entendieron todo el sector, y creo que así fue Salta una de las primeras provincias en Argentina que se habilitó la obra privada. Y eso avisoró, más a tu pregunta, un ánimo, digamos, de trabajo y de reactivación. Si bien no llegó a ser la reactivación de todas las obras que venían trabajando, creemos que ahora en este 2021, si seguimos trabajando conjuntamente con protocolo y la obra privada, falta mucho por recorrer para que se reactive realmente cuando venimos trabajando, pero tenemos que tener una mirada positiva. Eso es lo que decíamos hace un rato en la presentación. El objeto de esta charla esta noche es que todos los sectores sociales que dinamizan la economía puedan seguir trabajando. Pero para que puedan seguir trabajando es necesario que cada uno cumpla rigurosamente los protocolos sanitarios. Es la única manera de recomponer la economía y además de aprender a convivir en esta nueva normalidad que es con el virus. El virus no firmó un decreto, no, miren, el 30 de abril no vengo más, me voy. No, nadie lo sabe. Ahora la gran pelea entre el gobierno de la nación, el AMBA y la capital federal está precisamente por eso. Dicen 15 días, nadie sabe cuánto tiempo fue o se va a extender. Ya lo vivimos esto el año pasado y de esos errores tenemos que aprender, capitalizar esa experiencia. Por eso me pareció sumamente interesante estas reuniones que son anticipadas a los hechos. O sea, ellos con un grado de responsabilidad evidente dicen, bueno, vamos a tomar esta previsión, vamos a cumplir los protocolos, vamos a hacer conocer nuestra opinión al referente, en este caso del Poder Ejecutivo, que es Camacho como ministro de Infraestructura, y ver cuáles son los pasos en este proceso que hay que seguir a los efectos de que nada se detenga, todo pueda continuar con la normalidad que tenemos hoy en este 2021. En el caso de la Cámara salteña, ustedes también han tenido, me imagino, un protocolo de actuación el año pasado. Tampoco se cerró todo para ustedes, ¿no? El año pasado No. Pudieron trabajar. O sea, en la Cámara también conviven empresas que ejecutan obras públicas con empresas que ejecutan obras privadas. Ajá. Entonces, la idea que surgió el año pasado era ver de cómo podíamos organizar la situación para que se reactive la obra privada. Yo siempre hablo del sector de la construcción, porque me parece que ya no hay que dividir
entre lo que es obra pública y obra privada. Y el sector de la industria de la construcción es el que dinamiza toda una Sí, sociedad. porque a los efectos finales nadie sabe si es privado. Nadie sabe. Nadie le importa además eso, ¿no? Entonces te dinamiza la sociedad. Es como una madre de industria, porque te va moviendo el transporte, aumenta el combustible, la empresa tiene que mover sus equipos, entonces el combustible se vende, aumenta el flujo de comercio con los corralones. O sea, el sector de la construcción, de la industria de la construcción, yo creo que es uno solo. Entonces en la Cámara convivimos empresas que trabajan con obras públicas y obras privadas. Hay un dato que ninguno de ellos dos lo ha dicho, y que tenemos que estar orgullosos todos nosotros que hemos hecho este sector, que es solamente 3 casos en toda la provincia que la UOCRA denunció que no se cumplieron los protocolos. O sea, todo el compromiso que asumimos nosotros como entidades intermedias con el ministro Camacho y con la UOCRA, solamente 3 casos, 3 obras fueron denunciadas por no cumplir los protocolos. Eso habla de la responsabilidad con que lo ha tomado tanto los profesionales del COPAIPA, los profesionales del Colegio de Arquitectos y las empresas constructoras que se han dedicado a trabajar. O sea que eso te pinta una situación de madurez en todos los aspectos, política, porque todo el mundo se puso a trabajar, social, porque cumplís vos con todo lo que te exige tu sociedad con esta pandemia, que como vos lo has dicho, tenés que aprender a convivir con la pandemia, ya no se va a ir más. O sea que nosotros tenemos que ver cómo hacemos para que la pandemia camine al lado de nosotros o nosotros caminar al lado de ella. Y después lo laboral, que todos los obreros de la construcción cumplieron con los protocolos. ¿Se tiene idea cuántos obreros trabajan en la construcción, tanto privada como pública? Y más o menos debe haber unos 30, 35 mil que trabajan, pero no están todos trabajando hoy día, ¿no? No. Bueno, pero más o menos como para tener una idea, Sí. porque generalmente se dice, bueno, en forma directa tenemos 30.000, para dar un ejemplo, Sí. y en forma indirecta hay otra cantidad parecida o similar, lo que nos hace ver la magnitud de la importancia que tiene la construcción, ¿no? Un dato, Sí. en el Colegio de Arquitectos se presentaron en el año 2020 950 digamos, proyectos para registrar de proyecto y dirección técnica. Quiere decir que se presentaron 950 proyectos de inicio de algún tipo de obra, de obra nueva o refacción. ¿Todo pasa por ahí o no? Lo del colegio de los arquitectos, sí, o sea, tienen que registrarse y a la vez por la municipalidad también. Entonces, en el 19 hubo 950 y en el 2020 hubo 920, hubo una baja pequeña. Sí. Pero esa es la cantidad de trabajos registrados de inicio, ¿no? De proyecto y dirección Ahora, la técnica. proyección para este año, Pablo. Y bueno, justamente es lo que veníamos hablando. Nosotros ahora al comienzo de año hubo un incremento con respecto a los primeros trimestres del 2020 en la cuestión de registro de trabajo. Por eso creemos que la mirada es optimista, que si bien uno, como bien dice Juan Carlos, o sea, no sabemos qué es lo que va a pasar mañana, o sea, Claro, hay un grado de incertidumbre absoluta. Claro, eso. Pero, ¿por qué hago la pregunta? El año 2020, el PBI de la nación, todo lo que produce bienes y servicios un país, eso es el PBI, bajó un 10% en la Argentina. Pero se supone, según estimaciones de organismos internacionales, que iba a haber un rebote de la economía. En ese rebote de la economía se supone que el PBI podía llegar a crecer hasta un 5% este año 2021. Son estimaciones. Ahora, dentro del proceso de estimaciones, uno de los factores a tener en cuenta es precisamente el de la construcción, Así ¿no? es. Ahora, ¿qué les dijo el ministro sobre el tema? Porque, en definitiva, ustedes le pusieron al ministro y además... No, el además, ministro les debe haber dado a ustedes también un panorama. Sí, sí, sí. Nos dio un panorama bastante alentador, me parece, Ajá. sobre todo para Sí. los que hacen obra pública. Me Ajá. parece que fue bastante positivo el mensaje. Siempre, por supuesto, también condicionado a lo que venga de Nación, digamos. Claro, claro. Es como que es una cadenita. Pero bueno, nosotros también estamos esperanzados. Nosotros hemos tenido una merma el año pasado en cuanto a presentación de trabajos, pero quizás un poquito más alta que lo que tuvieron ellos. Pero este año venimos repuntando y esperemos que se mantenga y que se sostenga.
Ajá. claramente uno dice, bueno, si no hay obra es como que realmente la cadena se corta, ¿no? Claro, vos fíjate, en una provincia como la nuestra, que no tiene demasiadas industrias, sino al contrario, somos poco industriales, te queda la actividad agropecuaria, te queda el tema de la construcción, Y y no hay minería mucho ahora. más. El tema del comercio, que también es un comercio medido, Un poco el turismo. comparándola inclusive con provincias del norte. Vos te vas a Tucumán y vas a ver Claro. un comercio mucho más fuerte y pujante que el de Salta. Entonces es importante apuntalar lo que tenemos hoy, no devaluarlo, sino hacerlo crecer. Y eso tiene que ver en esa sinergia que tiene que existir entre lo público y lo privado. Los privados son ustedes y lo público es el Estado, que tendrá que apoyar lo que hacen las empresas. Primero, un plan de obras, que seguramente las tiene. Sí. Anunciaron muchas obras que vienen, como decía Marianela, a través de Nación, otras que son canalizadas directamente con fondos provinciales y que tienen que ver mucho con el tema de viviendas para solucionar el problema habitacional de Salta, el tema de rutas, infraestructura vial, que es el otro tema de la conectividad que no podemos perder, y también hay el otro tema que se ha hecho últimamente y se sigue haciendo, el tema de las escuelas, ¿no? Refacción de escuelas, terminar con las escuelas rancho en Salta y toda esa situación que nosotros conocemos a través de tantos gobiernos que vengan pasando y nos dicen, bueno, este año se termina la escuela rancho, pero se sigue apostando a la existencia de eso y no las podemos eliminar todavía. ¿Cuál es el gran desafío que tienen ustedes como sector para este 2021? Mira, nosotros después de la reunión con el sector multisectorial, el ministro fue a la Cámara al otro día. Y la verdad que mucho optimismo. Todo lo que vos acabas de decir es cierto, nos dijo lo de las rutas, la conectividad de la ruta 51, que ya se empezó el segundo tramo porque el primer tramo tiene un pequeño problemita y la empresa, pero ya empieza. La ruta 40 para el sector turístico, que se va a ver beneficiado los valles Calchaquíe. La 5. La 5, que Es va a muy beneficiar, importante también. que para mí es la Que va a ruta, Chile. la ruta 5 es la que va a Las Lajitas. A la vaquita. La La 51 es la que va a Chile. La 51 es la que va a La Chile, sí señor. La 5, A ver. esa ruta es fundamental para toda la producción, la 5 y la Es muy 51. importante, claro. Él habló de un crema por la 16, el crema También es, ese es otro tema. es un contrato de mantenimiento de ruta, porque la 16 en Salta nomás está rota. Santiago del Estero y Chaco la tienen perfecta. Una parte en Pampa del Infierno, que ya la están arreglando, pero son las rutas que el sector productivo necesita. La ruta provincial número 5, que te une la 34 en Lumbreras con Pichanal, pasando por La Lajita, pasando por Saravia, y y es el nudo distribuidor de todo lo que es la agricultura. La 51 con la minería y la salida al Pacífico, que no puede ser que hace 20 años los salteños seguimos usando la ruta de Chile, de Jujuy, para llegar a Chile. Cuando nosotros tenemos menos pendiente, o sea, a ver, para que tengas una idea, vos subís mayor altura en menor tiempo en Jujuy. En Salta, la ruta por el Y es paso más de largo, Sico, además. Y es más largo. Claro. Y la ruta por el paso de Sico es el camino ideal para llegar a Chile, para todos los caminos. Pero no lo podemos hacer. No lo hasta ahora. podemos terminar de solucionar. Por eso la gente utiliza siempre el de Jama, que es el jujeño, y no el de Sico, que es el nuestro. Así es. Ahora, todo esto, que es un cúmulo de cuestiones sin realizar, nosotros la hemos venido escuchando desde hace mucho tiempo. Acá dice el ingeniero, hace 20 años que no hacemos. Hay una ruta, por ejemplo, que todo el mundo también la conoce, Pichanal-Orán, 20 kilómetros. También tiene 20 años. Sigue rota. Hicieron una inauguración parcial en la época del gobierno de Macri. Sí. Pero sin embargo, la ruta todavía tiene inconvenientes. El otro día hablaba por radio con la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, con Silvina Batakis, tomó la iniciativa de hacerlo. No sé si va a tener un compromiso de hacerlo, pero por lo menos sabe que hay un problema en esa ruta y que tienen que solucionarlo.
También está la otra parte de la ruta 34, que también creo que la anunció ya el Sí, gobierno. bueno, anunciaron ese día en la Cámara el La- tema de entre Metán y de Rosario de la Frontera, que Sí. bueno, que había un problema con los habitantes de Metán porque la ruta te preveía que desde Yatasto iba a haber una una ruta de circunvalación que iba a salir afuera pasando el río Las Conchas de Metán. Entonces ahora llegaron a un acuerdo con todos los habitantes de Metán y se va a hacer la doble trocha. ¿Qué significa doble trocha? La autopista urbana esa que tiene Metán se va a continuar con doble trocha de ida y vuelta hasta Rosario de la Frontera, que eso es muy importante porque era una de las rutas más peligrosas que había en estos momentos en la provincia. Claro. También habló el ministro de lo que es viviendas, Ajá. que tenemos 1.900 viviendas listas ahí, que ya se presentaron los proyectos en la Secretaría de Vivienda, un hospital modular para Orán, que significa modular, la provincia únicamente, no se va a hacer donde está el hospital nuevo, el hospital San Vicente de Paúl, sino se va a hacer en otro sector, es un hospital que Estamos hablando de Orán. de Orán, que lo licita la Nación. Es otro hospital nuevo. Nuevo. No tiene nada que ver Nada con que ver este, con el claro. San Vicente Sí. Paúl, que se van a hacer las refacciones que están previstas, que se llamaron a Eso es para el licitación. hospital viejo, que es el San Vicente de Paúl. Más la construcción de este nuevo. Más la construcción de este nuevo, que la provincia hace lo que es la platea de fundación y después viene y hace, es similar a uno que construyeron en Cafayate. ¿Sí? Quiero preguntar una cosa ahí. Pongamos de ejemplo el hospital nuevo que se puede construir ahí en San Ramón de la Nueva Orán. Sí. Es un hospital en pleno territorio salteño, viene el gobierno, dice muy bien, vamos a hacer el proceso licitatorio. ¿Quiénes son los que intervienen? ¿Solamente provincias salteñas, empresas salteñas o está abierto a que pueda venir de cualquier parte del país? Está abierto para, como lo licita la Nación, puede venir cualquiera. Eso es otro Ajá. tema que nosotros Por eso les pedimos siempre. pregunto, para que más o menos la gente nos entienda a dónde quiero llegar con esto. Bueno, lamentablemente Porque nosotros... supongamos que, lo gana una empresa santafesina. ¿Esa empresa santafesina contrata mano de obra en Salta o trae operarios de Santa Fe acá a realizarla? Sí, contrata mano de obra mano de obra salteña, pero tributa en Santa Fe. Ajá. O sea, que no Entonces, los impuestos no los paga en Salta. Claro. Entonces, ¿qué es lo que venimos pregonando nosotros A ver, siempre? ese es un tema muy el importante. compre salteño. Claro. Nosotros, ya ha habido muchos problemas, siempre soy reiterativo con vos cada vez que hablamos, con la minería. La minería contrata todas las empresas de afuera y los grandes emprendimientos mineros lo hacen todas empresas de afuera, no lo hacen empresas salteñas. Es que no hay, gracias. Sí hay. Para el Hay. tema minero. Sí hay. Ajá. Hay empresas muy interesantes en Salta, Jorge. Ajá. ¿Y por qué no están...? Porque- Pues vos hablas del tema minería y te dicen son chinos, Coreanos. canadienses, coreanos. Los coreanos uno los puede ver hoy a mediodía en cualquier restaurante, los vas Así a encontrar almorzando, ¿no? ¿Y qué pasa con las Yo empresas? te puedo dar, salteñas? no, te voy a dar, acá hay grandes empresas, Vicente Moncho Construcciones, Medina, Ingeniero Medina Construcciones, Romero y Garzábal, empresas de renombre que han hecho grandes obras, Juan Pedro Garín Construcciones, que han hecho la ciudad judicial de Tartagal, las grandes Bueno, pero rutas. esa es una cosa, por ahí el tema minero exige cierta especialización, ¿o no? Y que cualquier ingeniero puede lograr una especialización para trabajar en minería. Ajá. Se puede trabajar concretamente. Es más, vos trabajás con... A ver, desde el punto de vista que el emprendimiento minero te paga los 30 días y en dólar, billete, y una empresa constructora que trabaja en obra pública está acostumbrada a trabajar con el Estado que te paga a la forma del Estado, que no es mala, pero no es la ideal, entonces... ¿cómo se dice? El perfeccionamiento técnico, financiero y económico lo tenemos. ¿Seguro? Segurísimo. Acá hay muchas empresas capaces, muchos ingenieros, Yo muchos también creo arquitectos. que es porque ellos no tienen Es, conocimiento. es porque ¿no? no tienen, no sé si conocimiento o no tienen ganas. No, vos sabés que nosotros nos tocó del consejo, perdón, ¿no? Tener un par de reuniones con la gente de minería. Nosotros nos estamos acercando a la gente. Tenemos una comisión de minería y tenemos otra comisión que es de jóvenes profesionales. Están trabajando junto con Vialidad puntualmente en un proyecto de la Ruta 27, de alguna manera que sea una inversión público-privado. Bueno, estamos en las tratativas, nosotros estamos como intermediarios de los sectores. Y bueno, vamos a ver si finalmente se concreta. Yo por ahí creo que lo que son las mineras no
no tienen cabal conocimiento de cómo es la idiosincrasia en Salta, cómo se manejan. Nosotros hemos puesto el consejo a disposición de ellos. Estamos trabajando con ese proyecto y habíamos empezado a tener tratativas con REMSA, inclusive con este famoso nudo. El polo minero. El polo minero, gracias. Así que nosotros estamos a disposición y le hemos abierto las casas de Copaipa a las mineras. Y vamos a ver cómo nos va, vamos a ver cómo nos responden. Ajá. Pero creo que es un poco también acercarse. ¿Qué sería lo ideal para el Copaipa, o según la visión del Copaipa en el tema minero? Que nos dejen participar y opinar. Y nosotros queremos opinar desde decir, bueno, tenemos mucha gente profesional idónea en muchos temas, y dejen que nos acerquemos y que colaboremos en todo el desarrollo que ellos están planteando, ¿no? Porque ya se dieron cuenta que no alcanza con venir, plantear una mina y decir hago, extraigo y listo. No tienen infraestructura, no tienen servicio. O sea, hay una serie de cuestiones que está muy bueno el proyecto. ¿Y quién planteó. fiscaliza todo ese REMSA. proceso? REMSA. Mira, te voy a dar un ejemplo, que A ver. no sé si lo sabe Marianela o Pablo. Acá hubo un emprendimiento minero que compró, no sé, no quiero equivocarme, pero 4 lavarropas industriales, 3 secarropas para lavar la ropa de la minería. Cuando llegaron el momento de instalar allá la lavandería de este emprendimiento minero, no tenían a dónde tirar los residuos. ¿Por qué? Porque vos tenés un estudio de impacto ambiental, se tiene que cumplir el estudio de impacto ambiental, que creo que se renueva una vez al año Sí, para sí, el tema de la la minería. minera. Entonces, hubo una persona de la Cámara de Proveedores. Mineros originarios de San Antonio de los Cobres, que no sabe si existe, que No sabíamos que existe, ¿no? existe. Ajá. Dentro de la Cámara. Capacitó a una señora de San Antonio de los Cobres, se hizo cargo de esa lavadora y secadora, y hoy la ropa se lava en San Antonio de los Cobres. Y si no, tienen que traerla acá. Y si no, tenían que traerla acá y no tenían dónde tirar los Y residuos. además se están dando trabajo allá. Por eso te digo, Ajá. hay muchas cosas que no saben porque no nos creen capaces. Y yo creo, yo soy un defensor de la salteñidad. Yo creo que Yo tenemos también, pero grandes Hay un mentes tema acá. que es importante. La especialización es algo que nosotros somos defensores, como dice acá el ingeniero, del compre salteño, de dar trabajo acá. Pero hay un gran déficit en recursos humanos. Para cualquier cosa, falta que la gente se capacite mejor. Necesitamos gente apta para poder trabajar. Entonces, sobre todo en el tema minero, se necesita esa habilidad, esa especialización. Y para eso, bueno, la gente tiene que capacitarse, porque nadie hoy te va a pagar un sueldo porque vayas de aprendiz. No, por ¿No? La empresa quiere el máximo rendimiento. Muy bien, señores, estamos charlando esta noche con Marianela Ibarra, Juan Carlos Segura y Pablo Romero, casi en una mini mesa multisectorial para informarte a vos cuáles son los temas más importantes para tener en cuenta, dinamizar la economía y no perder este año 2021, que ya sería fatal para todos nosotros. La pausa y bien. Estamos de retorno acá en La Huella, Periodismo Ciudadano, en una mesa para charlar cómo el sector de la construcción puede hacer su aporte a la economía de Salta en este año 2021. Eso quiere decir que tiene que seguir produciendo, tiene que seguir trabajando, tiene que seguir arriesgando capital y tiene que seguir dando fuentes de trabajo. ¿Eso para qué? Para dinamizar la economía. Se calcula que alrededor de 35.000 personas trabajan en el tema de la construcción en Salta, en forma tal vez directa. ¿Cuántas en forma indirecta? Todavía no lo sé, pero es muy importante que nosotros empecemos a tomar conciencia, no solamente por el hecho de la dinamización de la economía, sino fundamentalmente porque todos, no solamente el que trabaja en la construcción, sino el que no lo hace, también recibe algo, porque al funcionar el tema económico no se rompe la cadena de pagos, hay gente que puede consumir y el que vende otro tipo de servicios o está en otra actividad también se beneficia con eso. Hablaba hace un momento de esa sinergia público-privado, lo que pueden hacer obviamente los empresarios, esperando también que el Estado se mueva para desarrollar proyectos, ideas, muchas de ellas que están todavía dormidas o que por
X razones no han podido salir a la luz todavía, pero que puedan hoy salir. Evidentemente no es el mejor momento, todo el mundo lo sabe, pero algo tenemos que hacer. ¿Cómo se patrocina? ¿El sector privado ayuda también al gobierno en ese sentido? ¿Da ideas, promueve algún tipo de planificación sobre el tema? Sí, nosotros como colegio también, Ajá. a través de la Federación Nacional de los Colegios de Arquitectos, tuvimos un gran acercamiento el año pasado con la ministra Bielsa en su momento para el lanzamiento del Procrear. Entonces, yo creo que esa reactivación del plan Procrear, que se pueda reactivar, nos comentó también el Está ministro. funcionando hoy en 5 provincias. De hecho, hay un sorteo que se va a hacer dentro de poco, creo que es a fines de abril, para la gente que... Pero no está en Salta. Claro, eso nosotros creemos que esa activación de ese plan para justamente a nuestra matrícula, nosotros le decimos el arquitecto de a pie, el arquitecto que va a la obra, no el empresario, sino el arquitecto que hace remodelaciones, el que genera el trabajo genuino, realmente el que va, el que tiene su plomero, el electricista que va en su motito, todo, ese trabajo creo que la reactivación del Procrear y aplicación acá en Salta sería fundamental para el sector nuestro, sobre todo para los arquitectos. Y también tomando un poquito de lo que vos estabas charlando hace rato, o hacías mención de lo que era el recurso humano de Salta, la capacitación, eso también fue parte del Colegio de Arquitectos en todo este tiempo de pandemia y antes gestión, que fue el capacitar, el estar preparado al profesional en lo que viene, ¿no? En toda la tecnología, justamente con el COPAP hicimos lo que fue el año pasado, el etiquetado energético de vivienda, energético de vivienda, toda esa nueva ola, digamos, de industria que se viene aplicada a la construcción, de tenerlo siempre al día y capacitándonos para justamente cuando vengan y se reactive estar preparados, ¿no? Hay mucha gente que por ahí ignora la capacitación profesional. Dice, bueno, a ver, tengo un terreno, tengo esta casa antigua que quiero remodelar, la voy a hacer yo. Y cuando vos vas y te presenta la obra, te dice, ¿quién crees que es el arquitecto? No sé, yo, te dicen. Yo hice esto, yo hice el otro. Y vos cuando, a mí ya me pasó, por eso lo cuento, ¿no? Vos decís una casa mal hecha, con una pésima funcionalización. ¿Por qué? Porque no intervino un profesional. Y a veces todos creen que son arquitectos y terminan haciendo un proyecto que no es de lo mejor. ¿Cómo gana un arquitecto? ¿Gana en el plano? ¿Gana en la obra? ¿Cómo es o cómo considera el colegio que es ético ganar honorarios y que la gente, eso le digo para que también la gente sepa, qué significa contratar y cuánto me cuesta contratar un profesional? Sin lugar a duda, el costo de la contratación de un profesional se ve amortizado 100%, justamente lo que decís, en lo que es la funcionalidad de una casa. Pongamos un ejemplo de lo que va a ser una casa, tanto en la función del uso mismo como en el uso de los recursos, si uno está, por ejemplo, que va a pagar menos luz, menos gas, de acuerdo al diseño propio de la casa. O sea, todo ese beneficio que es contratar un profesional siempre va a estar amortizado al final del costo de la obra. Obviamente, los honorarios nosotros siempre peleamos que todo uno va a consultar un médico y te cobran la consulta, te cobran una orden. Pero es normal que el profesional claro, cobre, entonces no vive del nosotros aire. siempre justamente al profesional Claro. inculcamos eso, que tiene que valorar su trabajo y justamente el trabajo en conjunto que hacemos de posicionar tanto al profesional, al arquitecto, o sí, al ingeniero, en la sociedad para que justamente nos tengan en cuenta tanto para el trabajo particular como para también justamente como pasa ahora en la toma de decisiones. Pero generalmente hay algunos que tienen su propio equipo de trabajo. Es decir, vos tenés que refuncionalizar una casa, por ejemplo, y tiene el plomero, tiene el pintor, tiene el carpintero, ¿no? Sí, sí. Tiene su equipo de trabajo, a eso me refiero. Generalmente el arquitecto puede hacer dirección técnica y administración de obra, pero construir, o sea, tiene que contratar un subcontratista o puede construir y tener la parte de la dirección técnica también, por otro lado, enfrentado. O sea, no puede ser juez y parte. Eso es importante que la gente sepa. Claro. Cómo contrata un profesional. Claro. Eso los ayuda mucho a ustedes para que la gente no tenga miedo de contratar a un profesional, ¿no? Yo comparto todo lo que dijo Sí. Pablo, pero además quiero agregar, ¿no? A Nosotros ver. las semanas pasadas tuvimos un inconveniente con un colega tuyo, periodista,
Yo no sé si vos sos periodista abogado o sos periodista abogado. No, yo soy periodista. Periodista. Bueno, que lo estafaron. Lo agarraron en su buena fe, una persona que supuestamente decía que era ingeniero. Yo me junté con él, estuve en una reunión con esta persona. Ajá. Y en esto que vos dices, ¿cuánto me ahorro? No. ¿Cuántos dolores de cabeza, cuántas estafas te ahorras si contratás a un profesional? Y te asegurás que sea, porque en este caso él lo agarraron en su buena fe. ¿A quién? ¿Al periodista? Al periodista. Ajá. Una persona que se decía que era ingeniero. Bueno, yo en ese momento hice un comunicado de prensa y puse en conocimiento de toda la comunidad salteña que todo lo que es el padrón de profesionales habilitados está en la página nuestra, a disposición de cualquier persona. Querés consultar, no sé, Juan Segura, ingeniero, entras a la página, sabés si es ingeniero o no. Lo dejaron con una casa sin hacer, totalmente estafados. Esta persona fue con todos los operarios, con máquinas, bueno, pero no le terminó la casa, no le hizo la casa y sí se cobró todo, digamos, ¿no? Entonces, en esto que uno dice, y esta comparación que hacía Pablo también para mí es tan real, cuando vos te tenés que operar, vos vas a un médico, no lo dudás. Cuando vos querés hacer tu casa, que es el sueño Y encima de tu vida, buscas el mejor médico. ¿sí o no? ¿Ah, sí? Claro. Pero cuando vos querés hacer tu casa, que va a Ajá. ser tu única casa seguramente, porque yo siempre digo que construye una vez, no construye más. Sí. Ajá. ¿Cómo no vas a garantizarte tener un profesional y decir, y encomiendo esto que es el sueño de mi vida, en que sea una persona habilitada a hacerlo? Y en cuanto a costos, nosotros manejamos que en lo que es proyecto, dirección, en el plazo, la hora, que pueden ser 8 meses, 10 meses, un año, un 10% del monto de la inversión. Que eso es lo que la gente por ahí no puede olvidarse. ¿Cuánto estoy yo invirtiendo en un profesional y cuánto voy a gastar o invertir en mi casa? Entonces, en esa relación creo que no hay que dudarlo si uno quiere hacerlo con un profesional o quiere hacerse o el arquitecto, el albañil o... Bueno, pero ahí hay un problema, es decir, nadie puede sentirse arquitecto o tampoco ingeniero. Es decir, haces una casa de 3 pisos y calculaste mal, se te va a caer la... Ah, no, eso descontó lo que es la no hiciste bien los seguridad. cimientos y se te cae la No sé, casa. no, eso ¿o de Vos sabés que Claro. así es. Vos sabés que yo siempre le digo a los muchachos de la empresa, ¿no? Le digo, en mi caso particular, ustedes tienen que tener en cuenta que ustedes le están haciendo el palacio para el que va a vivir en esta casa. Por eso tienen que hacerlo con responsabilidad, bien fijándose que no mezquinarle nada, poniéndole la mayor atención, porque esta casa se la van a entregar a una familia y esa familia vos no vas a saber, no sabés si va a volver a tener otra casa. Este es su palacio, entonces ustedes se lo tienen que construir como si fuese un palacio. Pero es un poco lo que dice Marianela, ¿no? Es decir, vos podés hacer 100 casas, pero hay una que va a ser la tuya, donde vos vas a vivir, y es la que vos querés que sea a tu gusto, ¿Es así? con materiales de calidad, porque es el lugar que uno elige para formar un hogar, que no es lo mismo que la casa. Así es. Podemos tener muchas casas, pero un hogar hay uno solo, ¿no? Así es. En esto que es la Cámara Salteña de la Construcción, ¿están nucleadas empresas salteñas que se dediquen, por ejemplo, a eso, a hacer casas particulares? Sí, convivimos empresas que hacen obras públicas, obras privadas y ahora también se están incorporando algunas chiquitas que recién están empezando y que trabajan en algunas cosas con algunos emprendimientos mineros muy chiquitos. Pero convivimos todos en el sector y siempre es bueno. Ese es un tema muy importante, porque más allá de la cuestión final, decir, bueno, a ver, se dinamiza la economía, hay una concepción antigua, pero también segura, de que el ladrillo es la mejor inversión. Yo no sé si en Salta hay la cantidad suficiente de edificios o todavía es una ciudad chata. ¿Cómo se la puede considerar hoy? ¿Qué densidad tenemos hoy por manzana? ¿Qué densidad poblacional de habitantes tenemos por manzana? ¿Cómo respetamos el tema de llevar servicios de un lugar a otro que son carísimos, precisamente por tener una ciudad chata? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo se observa eso desde las entidades que presiden ustedes? Yo creo, bueno, ¿Qué pregunta? Están los es una 13, buena pregunta. Los 13 están Es involucrados una en el buena tema. pregunta, pero el código de edificación Sí, de la compartimos. de la municipalidad te limita muchísimo. Entonces, todo lo que es casco céntrico, déjame mentir, San Martín, Ya está, la Entre Ríos. Entre Ríos, Virrey Toledo y Sarmiento. Claro, todo ese cuadrante. Ese cuadrante vos no tenés que tener edificios mayores a 5.
A 5 pisos. o algo así. Entonces una altura delimitada. Entonces eso ya te limita con la altura. Pero como en- tenemos un edificio que tiene mucho más de 5 pisos. Bueno, Sí, no. pero eso sí pero eran no está antes. aprobado. No, No, igual, porque igual, no, pero ahí acá. hay otro tema, que son las famosas excepciones. Bueno, pero ¿quién regula eso? ¿Quién controla eso? Pero si uno va al Consejo Deliberante y dice, yo quiero que me Es hagan la una excepción porque quiero hacer municipalidad. acá un Es la hotel. municipalidad de Salta. Y en eso yo siempre celebro cuando el cómodo Edificios que se han hecho hoy. No, pero por supuesto, ¿No? digamos. Y yo celebro cuando el cómodo nos convoca, nos dice, venga chicos, veamos, opine de un proyecto, una modificación del Código de Planeamiento, nosotros celebramos, Sí. participamos, queremos siempre participar activamente, pero bueno, y siempre estamos dispuestos a que nos convoquen, digamos, pero eso es algo que lamentablemente regula la municipalidad. Vos De sabés que Salta, hace rato me preguntó una cosa, un colega tuyo me ha preguntado, ahora el 22 es el día de la construcción. Entonces, me llamaron por ese tema y me preguntaron cómo es el comportamiento del gobierno provincial y del gobierno municipal con la Cámara. Entonces yo le contesté, mira, nosotros acompañamos la gestión. No es ideal, no es ideal. ¿Por qué? Porque eso que acaba de decir Marianela es fundamental. Nosotros con el gobierno provincial sí tenemos mucho acercamiento con lo que es infraestructura y economía. Camacho, De la Fuente, Carrizo, Divasur. Y se acabó el Estado para la Cámara. Ajá. Con la municipalidad tenemos acercamiento con Daniel Nayar, un poco con... y se acabó. Y yo quisiera que me pregunten qué tiene que ver Daniel Ayar ahí. Y porque él es un poco el El coordinador coordinador. legal de todo. ¿Legal? Legal. Pero es muy importante, por lo que te está diciendo ella de los códigos de planeamiento, todo eso tenemos que ponernos de acuerdo con él y con la Secretaría de Obras de Obras Públicas. Públicas, María Eugenia Angulo. Entonces, ¿a qué voy? Que sería muy importante que nos convoquen. Así como nosotros hemos hecho una reunión multisectorial para decir, che, mira, vos sabés qué va a pasar, viene la segunda ola, ¿qué va a pasar? Nos pongamos de acuerdo ahora, veamos, lo llamemos a Camacho. Así fue, de boca en boca, así lo hicimos. Y Camacho No, al toque. y nos Camacho al contestó. toque nos dijo, voy. No estaría pasando lo que está pasando en Buenos Aires, que se están peleando por las escuelas. No sé si en idiosincrasia norteña o cómo lo llama, pero vos tenés que planificar lo que te viene. Yo lo dije el otro día, no planifican, son unos improvisados, hablando del gobierno nacional, son unos improvisados. La clase política no se capacita, ya que vos hablas de la capacitación. Tenemos una clase política que se la premia con las reparticiones. Vos has conseguido más votos, bueno, vos vas a ser ministro de salud. Y eso es lo que nosotros estamos bregando para que nos convoquen, si somos los que sabemos. Inclusive desde lo que es producción, que también si necesitamos así ser convocado por producción de días. El ministerio, la producción de... ¿Cómo no va a decir, a ver, venga, sugieran, opinen, asesoren? Nosotros somos asesores naturales del gobierno. Nosotros no cobramos nada, nosotros, consejo, colegio, nosotros asesoramos y colaboramos, digamos. Hay que aclarar que el Consejo Económico y Social sí nos da mucha bolilla. Bueno, eso también Bueno, quería forma decir. parte ustedes. Formamos parte Nosotros ahora. formamos parte del consejo, pero bueno, ahora Ajá. estamos con un cambio de presidencia, que inclusive Flavia Rollón, que era nueva presidenta, está llamando a una reunión pronto. Sí. Pero bueno, si no es a través del Consejo Económico, es como que nos quedamos medio rengo y decir, bueno, ¿cuánto más podemos aportar? Y hay mucho para aportar, ¿no? Bueno, por eso te digo, es importante la función que cumplen los colegios es acercarse más allá de la defensa de sus matriculados, de los integrantes y demás. Son asociaciones intermedias que tienen que acercarse finalmente a vos. La pregunta que le hice a Pablo Romero, ¿cómo gana un arquitecto? ¿Cuánto tiene que cobrar un arquitecto? ¿Cuándo se llama un arquitecto? Pasa también acá con la Cámara de entidades que agrupan a todas las empresas de Salta constructoras. Yo quiero hacer una casa, porque hay gente que hace su casa y hay otros que hacen casas para vender, que pueden tener su propio equipo, que hay mucho acá en Salta. Ahora, decíamos la relación con la municipalidad o con el gobierno de la provincia, los cuadrantes donde se habilitan y las famosas excepciones a la ley o a las ordenanzas, que es lo mismo que la ley. Sin embargo, más allá de esas excepciones, que no deberían haber, excepciones al Código de Planeamiento Urbano también las hay, que las hace el propio Consejo Deliberante,
¿Cómo se construye, por ejemplo, fuera de Cótaca? ¿Quién regula eso? Uno va al Cerro San Bernardo y ve que cada vez las construcciones están mucho más arriba, con un peligro inminente, que en cualquier momento puede ocasionar una tragedia, no solamente para quienes viven allí, sino para los que viven más abajo, ¿no? Entonces, todo eso tiene que haber una intervención de los colegios, no solamente para asesorar, sino también para exigir respuestas. Ustedes están habilitados socialmente toda vez que son asociaciones intermedias. No sé si se entiende lo que digo. Sí, lo que pasa es que, o sea, ese carácter de policía de obra que siempre hablábamos. Pero eso no es parte así de como la... lo estoy planteando. Es así. No, no, sí, Hay un montón de es cosas así, que ¿no? uno Por ve y supuesto, dice por son supuesto. irregularidades Por manifiestas. supuesto. Lo que Ajá. bien decía Marianela, por ejemplo, en el municipio de Salta. El municipio de Salta, o sea, tiene un PIDUA nuevo, tiene el código de edificación nuevo, y justamente hay un acercamiento para poder entablar una relación y poder opinar a través del COMDA de diferentes áreas. Por ejemplo, el otro día, la primera que fue del área de Chachapoya, después vienen diferentes áreas que estamos consultando y nos piden, digamos, la intervención no solo de los colegios, sino de toda la... que así se tiene que trabajar en realidad de toda la sociedad o digamos, referentes de algunos puntos de la sociedad como para poder opinar de diferentes sectores. Después, las transgresiones, esto de las cotas y todo, los colegios, si bien estamos para regular y controlar la matrícula, después la parte de excepciones de obra o construcciones fuera de cuota es parte del municipio, de cada municipio. Seguro, la responsabilidad no es de ustedes. Nosotros le acercamos un proyecto a través de la caja de conformar todo, porque nosotros somos todo parte de la misma caja de jubilaciones, pero bueno, era un poco la que nos nuclea, un proyecto para hacer inspecciones de obra. Es decir, bueno, nos deleguen de alguna manera, nosotros hacíamos parte del trabajo, creemos que el municipio está colapsado, que la ciudad de Salta es muy grande, no tienen la gente necesaria para hacer el trabajo, y no está malo tampoco decir, bueno, hacíamos como un poco de inspectores. Pero bueno, vamos a ver si logramos tener repercusión en la propuesta, ¿no? Es importante, primero que se cumpla la ley, lo que hoy está, y luego ese tipo de regulaciones donde pueden intentar hacer un aporte. Yo personalmente creo que las cámaras deberían tener esa potestad. ¿Por qué? Salta, creo que es una ciudad chata, que le falta gran cantidad de pobladores por manzana, la densidad es baja. Se encarece mucho una ciudad tan larga como esta, no es compacta. En términos ambientales también es un problema. Consecuentemente, hay que poner el acento en eso. Y las cámaras lograrían mayor trabajo, ¿no? Defendiendo eso, que los asociados a las cámaras puedan hacer ese tipo de construcciones, asesoramientos, no solamente al privado, sino al propio Estado, ¿no? Cómo ocupar el factor de uso de suelo, o sea, que sea diferente, porque en Pereira Rosa, semejante hectárea y todas casas individuales, terrenos individuales, donde capaz que se podría haber aplicado viviendas comunitarias, viviendas en altura. Ese predio tan importante que fue y hicieron casas. Bueno, pero ahí hay individuales, ahora hay ¿no? un problema con el aeroclub ahí, ¿no? ¿Sí? Sí, ahora van a hacer las nuevas viviendas, van a hacer planta baja, primero y segundo piso, porque como es el ¿Cuál sea despegue del aeroclub, la trayectoria. de la trayectoria hay un problema con eso, no es tan simple para ahí. Pero, por ejemplo, vos hablas del predio de Pereira Rosa, y yo hay algo el otro día que también lo dije con un colega tuyo, y medio que se lo tomó a mal. Nosotros tenemos para hacer vivienda, y creo que ya te lo comenté, todo lo que es la Loma Balcón, ¿sí? Ahora que se está por licitar el nudo que sale de Universitario hasta el Colegio San Pablo, se podría reubicar, así como vamos a hacer el polo minero allá, se podría reubicar, y esto es lo que se tomó a mal, todos los cuarteles, porque nosotros tenemos dividida la ciudad ahí. Está quebrada la ciudad. Está quebrada ahí. Entonces, Sí. armar los cuarteles y toda la infraestructura que necesita el ejército, obviamente que esto es un tema que lo tiene que manejar el gobernador con el presidente, y lo llevas a San Antonio de los Cobres, que estábamos hablando. Entonces le haces toda la infraestructura donde ellos puedan hacer sus maniobras,
puedan hacer los ejercicios tácticos y técnicos que son tan necesarios para el ejército, y vos ahí podés llevar, si querés, yo más o menos el número que hice son 20.000 viviendas, la ciudad bancaria, al lado de la ciudad judicial, hacer con la Cámara de Desarrollo Inmobiliario, que ya estuvimos hablando de este tema con Magdalena y Rubén, podés hacer una especie de plan provincial de vivienda y lograr tener en ese lugar vivienda. Plazas, escuelas, obviamente, urbanizar, no más allá del Ahora, anillo que te cierre. No necesariamente tendrían que ser viviendas populares. No. Viviendas que se puedan O sea, que garantizar. se pueda lotear y que la gente pueda comprar y pueda hacer Y allí. pueda pagar. Y pueda pagar, exacto. Porque, ¿qué es lo más importante de la vivienda? El recupero. Porque si a vos te entregan una vivienda, vos con tu cuota de recupero de esa vivienda, le estás financiando la vivienda a ella y con la cuota de ella le estás financiando. Es una cadena. Eso es lo más importante. Es una cuestión importantísima la que acaba de decir acá el ingeniero Juan Carlos Segura. Y me parece que todas estas ideas las tiene que ir tomando, canalizando el gobierno para ver cómo podemos hacer para mejorar en términos inclusive ambientales. Hoy que manejamos, digamos, no solamente la terminología, el mundo va hacia eso. Ciudades inteligentes, compactas, en términos ambientales absolutamente amigables con todo lo que es el ordenamiento territorial y demás. Son cuestiones absolutamente, además están dentro del PIDUA en algunos casos, no en todos, pero sí en algunos. Muy bien, señores, les agradezco que hayan participado esta noche aquí, dando sus opiniones y que nos ayuden a formalizar algo que va en beneficio de todos, que es el tema económico. La participación, ¿qué te puedo decir?, responsable, con protocolos de seguridad, fiscalizado con un organismo como el COPAIPA, que es importante, la Cámara Salteña de la Construcción y el Colegio de Arquitectos, más los otros, el Colegio de Desarrolladores, la Cámara Inmobiliaria, en fin, son las entidades que patrocinan, me parece, esto que es importante, el tema de la construcción con su relación económica. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Como te digo siempre, en la vida hay que dejar una huella. Ayúdame a dejar esta. Hasta la próxima semana.